Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Nuestro programa en el día de hoy se viste de pasillos, guabinas y bambucos. Precisamente les vamos a presentar la historia del dueto número 1 de la canción colombiana, Garzón y Collazos, la pareja de músicos del interior del país que llegó hasta el mítico Carnegie Hall de Nueva York. Fueron publicados en la revista Billboard y luego se fueron por todo el continente americano íntegro. Pocos saben que este dueto llegó hasta Corea para animar a los soldados colombianos, y mucho menos que por interpretar una canción de protesta les fue negada su visa a los Estados Unidos. Y a lo largo de su carrera, que se sepa, tuvieron 6 divorcios. Separación de cuerpos en algún momento, pero no divorcio vincular. Entonces parece que eso tocó a ciertas personalidades. Le cancelaron la visa. Todo lo que grabaron Eduardo Collazos y Darío Garzón se convirtió en éxito, obteniendo ventas millonarias con varios discos de oro y también de platino. Ellos triunfaron durante 40 años y cuando ya se aprestaban a su gran gira de despedida, la muerte del primero de ellos estropeó el festejo, dejando un enorme dolor a su paso. Su ausencia todavía se siente. Ambos fallecen de un infarto. Fue catastrófico para nosotros porque era muy triste, muy triste. Inclusive hay fotos donde mi papá llora desconsolado. Murió mi papá y murió el dueto. Dicen quienes lo vieron que la despedida de los dos músicos fue multitudinaria. En ningún caso sus seguidores dejaron que hubiera coche fúnebre. La gente se peleaba por llevar en andas a sus héroes. Y cuando llegan ellos, la gente hizo un aplauso de 5 minutos. Y cada cuadra se turnaban. Había otros que decían, ahora quiero yo. Esa serenata fue el origen del festival. Ella nos ha invitado muchas veces a esa serenata que se le canta a los maestros en el cementerio San Bonifacio. Saldaña, lambe y más luce sus gracias y su donaire, y en todo el Tolima su risa clara perfume el aire. El 22 de septiembre de 1938 es una fecha que marcó la historia de la música colombiana. Ese día se hizo oficial la unión del dúo más famoso del país, Garzón y Collazos, quienes duraron 40 años cantando y haciendo buena, excelente música, esa que enamora, respeta a la mujer y llena de mensajes que exaltan el alma. Alta y flexible, al igual que su cielo siempre sereno e indefinible. Inclusive de pequeños ellos estudiaron en el mismo colegio, pero no eran del mismo curso. Ya después, cuando grandes, lo que los hizo unir fue que uno de los integrantes del grupo de Darío se salió del grupo. El maestro Darío Garzón se puso a ver si podía conseguir a alguien que tocara algo. Ya apareció el maestro Eduardo Collazos, que le dijo, yo toco típico. Nacen en un grupo de los 4 alegres muchachos y alguna vez se quedaron después de un ensayo y empezaron a ensayar los dos. Había un tiple y una guitarra y los cogieron y les empezó a gustar ese formato y ahí inició el dueto Garzón y Collazos en el año 37. Nacen Garzón y Collazos y el boom publicitario fue enorme porque recogieron el sentir tolimense. Alrededor de la montaña, del río, del campo, del campesino, de los animales, de la mujer, del amor y el desamor. Y ahí los conoce Carlos Campos Campitos, la famosa compañía circense que andaba por todo el país. Se montaban en tren a riesgo, ¿sí? Y en cada sitio que llegaban, ellos iban cantando. Calcule cómo era y hacían el show con el circo. Se presentaba el circo y se presentaba Garzón y Collazos. En el primer pueblo, por allá es que les fue más o menos, entonces Eduardo le mandó un telegrama a la señora, reclame giro en la caja agraria, porque así era. Labios de guinda, no hay ninguna como ella en el Tolima que sea tan linda. Garzón y Collazos se unieron por una pasión común, la música.
Aunque eran polos opuestos en sus ideas políticas y también en sus personalidades, encontraron la armonía perfecta en sus diferencias. Entonces mi papá, por el miedo al rejo de mi abuelo, tuvo que decir que conservador. Y Darío tuvo que decir que liberal. Pero también daban el ejemplo de que se juntaban siendo dos partidos distintos, no para matarse, sino por el contrario. A donde llegaban a los pueblos donde la gente estaba matando, ¿sí? Y con sus canciones reunían a todo el mundo y todo el mundo se olvidaba de su pelea. Cámbulos y Gualandayas es una canción que hace una analogía muy linda con dos flores, una roja y una azul, y la hace en medio de una violencia muy cruel en Colombia, una polarización, que casi en Colombia no pasa. No hay polarización. Y Garzón y Collazos lanzan esta canción como un llamado a la unidad, y la gente lo recibe, y este es un evento muy lindo. Lo que pasa es que ellos tenían personalidades muy disímiles. Eduardo era el hombre más simpático, más alegre, él abrazaba a todo el mundo. Mi papá era un hombre centrado en la música, un hombre formado en un conservatorio. Era alguien que también era muy estricto en materia de nota. Garzón era un señor muy pupi, como dicen ahora, era un señor de dedo parado, de clubes, de whisky, era un señor muy, ¿cierto? Y Collazos era lo más sencillo del mundo. Collazos era amigo de todo el que quisiera. Collazos era, mejor dicho, el pato, como dicen. Eduardo era uno de los que se sentaba en una tienda para ir en un bulto de papas a tomar cerveza con los amigos, los del barrio. Darío no, Darío era de club y de whisky. Mi papá era un poquito más bonachón, pero sin embargo cuando Darío le ponía el plante, él tampoco se dejaba. Eduardo Collazos, un virtuoso del tiple, aportaba la estructura melódica y rítmica, mientras que Darío Garzón, con su impresionante voz lírica, daba vida a las letras con su emotividad única. Garzón era tenor, subía muchísimo y tenía una voz muy timbrada, muy afinado. Y Collazos barítono. Dios lo premió con una voz única, bonita por naturaleza, por eso educada. Darío era todo un tenor lírico. Y Eduardo con su segunda voz susurrante. Además de tener unas voces tan potentes, ese dúo era lleno de armonía. En las melodías ellos nunca fallaban sus notas. Significaron probablemente un antes y un después en materia de duetos. Garzón y Collazos sembraron un estilo interpretativo con los hermanos Martínez de Santander y también con Silva y Villalba. Yo creo que mi padre, modestia aparte, fue uno de los impulsores del tiple en Colombia, ¿cierto? El tiple es el instrumento típico colombiano por excelencia, loado y cantado desde hace muchos años. Es que el sabor que el tiple le da a la canción colombiana, eso no tiene similitud. El tiple de Eduardo Collazos era un tiple supremamente bien tocado y un tiple muy protagónico. Tenía mucha presencia en el dueto. Y Darío Garzón con su interpretación en cuerdas metálicas, una belleza. Entonces cuadraban instrumental y vocalmente de la forma más maravillosa. Si es que Dios me bendijo demasiado y se dio cuenta de que este corazón y esta vida mía es esto, esta fundación. En el 2003 se convirtió en Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Se reconoció el Festival de la Música Colombiana, el Concurso Nacional de Duetos y el Concurso Nacional de Composición. Esa herencia está presente en el Festival Príncipes de la Canción Colombiana en Ibagué, pero está presente en más de 20 festivales de música andina que hay en toda la región andina de Colombia. En Ginebra, en Neiva. En Medellín se hacía un evento que cobró una importancia enorme en la época, que era Antioquia le canta a Colombia. Que acaba de celebrar la versión número 49, se apresta precisamente a conmemorar los 50 años de ese evento tan importante que surge en el Estadero Los Recuerdos, donde se presentaban Garzón y Collazos, Espinosa y Bedoya, con quienes compartieron escenario en muchas partes del país.
Durante el auge de la influencia musical mexicana y anglosajona, el dúo se convirtió en un baluarte del folclore nacional, rescatando y promoviendo ritmos tradicionales, consolidándose como los guardianes de la música autóctona. Siempre, por regla general, en las escuelas había que aprender a cantar canciones colombianas. Y de las primeras canciones, Pueblito Viejo. Dejó un mensaje como de luchar por lo que uno quiere, aferrarse a mantener vigente una música, no obstante que en la época ellos tenían una competencia muy fuerte y muy arraigada como el bolero y el tango. Sí, la invasión de la nueva ola, del twist, del rock. Y ellos permanecieron en su línea y en su momento y en el origen de la canción colombiana. No desmayaron nunca. En la época de la música de cuerda, que era la de entonces, no había fiesta donde no se escucharan las canciones de Garzón y Collazo, que incluían de luego los bundes, las guabinas, los torbellinos y los bambucos fiesteros, que eran los que a veces ponían a bailar a la gente. El sanjuanero es una canción que nos lleva al frenetismo de bailar, de moverse con todo el cuerpo, levantar los pies, levantar las manos, gritar. Y los que están en el estadio oyendo esa canción, los de Tribuna Norte se van para Tribuna Sur. Y uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Siempre se caracterizaron por ser pioneros en lo que se proponían. Incluso fueron los primeros en transmitir de forma remota una serenata a nivel nacional. Resulta que en 1947 creó una idea la Compañía Nacional de Chocolates. Entonces era hacer un programa de radio que se llamó La Ronda del Aire. En eso también fueron los pioneros, transmitían el programa en remoto a donde ellos llegaban a dar la serenata, que imagínense el regalazo que era, un lujo. Ellos hacían los programas en vivo, entonces era de 5 a 8 de la mañana y muchas veces contaban ellos que se amanecían por ahí parrandeando o en fiesta y se iban a las 5 de la mañana así amanecidos para la emisora y hacían los programas en vivo. Claro, claro. ¿Y sabe dónde era? Carrera 13, 15, 90, piso octavo. Entraba la gente en libre. Simplemente hacían una fila y entraban y los podían escuchar en vivo, que era muy lindo. Y la música de ellos es apasionante. Era el punto de vista porque el televisor casi no existía, o tal vez ni existía. Entonces ellos frecuentaron bastante la radio y tuvieron durante varios años un programa en Radio Santa Fe. Mi música colombiana entró a mi alma desde los 5 o 6 años. Mi hermano tenía un radiecito y ponía Radio Santa Fe, presenta Nocturnal Colombiano, como te contaba. Y ahí estaba la música de los maestros, de los grandes maestros. Tengo todos los discos de ellos, porque yo crecí con eso. Las ponían en todos los bares, cantinas y en todo sitio. Tenían que comprar hasta 2, 3 y hasta 4 unidades porque los surcos se desgastaban de tanto ponerlos. A pesar de ser hijos musicales de Ibagué, en el eje cafetero se volvieron un suceso nacional. Pero muy queridos en Antioquia y en toda Colombia. Indudablemente el dueto típico colombiano más importante a través de la historia de Garzón y Collazos. Fueron muy queridos, muy adorados, siguen en el recuerdo de la gente, de los paisas. Llegaban ellos a los escenarios de Medellín y eran bien recibidos. Es más, en ese tiempo los únicos no antioqueños que tienen el galardón más grande que tiene Antioquia, que es la estrella de Antioquia, la tienen Garzón y Collazos. Venían a Medellín aprovechando que llegaban a Sonolux para actuar en los estadios, especialmente en los recuerdos. Había filas para ver la actuación de Garzón y Collazos. Fueron a grabar a Medellín. Y a la salida de la grabación fueron a un estadero a rematar. Y sí, la gente estaba ahí y pues al calor de sus aguardienticos sacaron los instrumentos y... Se pusieron a cantar y la gente empezó a acercarse y a decir, oiga, pero ustedes cantan igualitico a Garzón y Collazos. A ver, María, pero estos sí cantan igualito a Garzón y Collazos, oye. No los conocían porque no los ponían en las portadas de los discos, es que porque eran muy feos.
Su lucha por salvaguardar el valor de la música colombiana los llevó a enfrentar incansables batallas. Por ejemplo, Darío era una persona discapacitada y fue tal vez el primer caso en Colombia, así como hizo el presidente Roosevelt, que venciendo su discapacidad, pasando por encima de toda la discriminación y todo, porque pues, se fueron por todo el país aventurando. Él se apoyaba en un bastón, pero con el paso de los años, sostenerse solo, mantener el equilibrio le quedaba muy difícil con la guitarra. Entonces él usaba un butaco de espaldar alto y se apoyaba en él, se recostaba para poder cantar y no caerse. Estrenaron su pasaporte cantando en Cuba y Jamaica. Luego de eso, un prometedor periodista llamado Gabriel García Márquez los volvió visibles ante los amantes de las letras. Ellos estuvieron en el primer viaje que hizo los coros, las famosas masas corales del Tolima, que fueron hasta el Papa. Su primer viaje fue a Cuba, ¿sí? Sino que el coro se devolvió, ellos se fueron para Jamaica y unas presentaciones ahí en Cuba. Allá bebieron mucho de la música cubana, pero sobre todo el ambiente cubano y de la radio cubana, que fue tan decisiva, y llegan muy motivados a hacer más música. Eso fue todo un acontecimiento. Lo vimos cuando fueron la primera vez a Estados Unidos en 1952, que fue a Miami, ¿no? Eso fue pues el boom, eso los recibieron como si hubiera venido pues el Santo Papa o algo así por el estilo. Dejaron más de 300 canciones grabadas, todas de altísima calidad, solo a punta de tiple y guitarra y de sus voces. El canal Caracol abre el expediente final del dueto de música colombiana Garzón y Collazos, quienes fueron un matrimonio musical tan famoso que hasta la misma Iglesia Católica una vez intervino para que no se divorciaran. Llegaron a tener muchas diferencias personales, por nimiedades propias de la música, por un contrato, por una presentación, por no llegar a tiempo. Una vez en Ibagué le tocó salir a mi papá solo en el estadio y cogió el micrófono y pidió a un tiplista para poder cantar. Bajo un tiplista lo acompañó, después llegó Eduardo. Lo cierto es que sí, mi papá alcanzó a ir a una o dos presentaciones, pero lo que pasó es que encontró a mi abuelita grave, muriéndose. Pero no era como de un celular para decirme, pasó esto. Entonces, no, que... Y incluso personas me comentan, Collazo se perdió, eso se fue de parranda, no sé qué baila. En ese contrato que le conté de una empresa en el Tolima, Eduardo decidió no firmarlo. Entonces, mi papá le envió un marconigrama, porque en esa época era el Marconi, ¿no? Y decía, disuelto contrato, dueto también. Y el maestro Pedro J. Ramos fue el que hizo el esfuerzo para reunirlos de nuevo y que volvieran a tocar. Hasta el presidente de entonces, que era Misael Pastrana, intervino, y creo que el cardenal de entonces también. El gobernador del Tolima, el alcalde de la época, el periódico El Tiempo, unos medios de comunicación, lo citaron sin avisarles que se iban a encontrar en el mismo sitio. No les dieron para qué era. Y allá se hizo esa reunión y en la mitad de la fiesta los presentaron y a cada uno le entregaron una guitarra y a tocar jóvenes. Y ahí arrancó una presentación como de 4 horas. Separación de cuerpos en algún momento, pero no divorcio vincular. porque mantuvieron el vínculo y después de una otra pataleta, cual ciertos enamorados vuelven y a veces con más ímpetu. Entonces, bueno, como que les tocó. Grabaron más de 200 canciones, temas como Espumas, Pueblito Viejo, Bunde Tolimense, Negrita, Soy Colombiano, Me Llevarás en Ti, Oropel, Yo También Tuve 20 años, Soy Tolimense y muchos más. Los consolidaron entre la juventud de aquel entonces. Eran unos astros de la música. Mi abuelo, que estuvo en la guerra contra el Perú, donde él y sus compañeros dejan perder un hidroavión. A ellos les tocó calabozo, pero
cuando necesitaron a Collazos con el tiple que lo necesita el superior. Y tuvo la oportunidad de empezar a viajar y entonces es donde se empieza a contactar con otros folclores, incluso se enriqueció de cosas incluso en el exterior. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron canciones de Santander, de Cundinamarca, de Boyacá, de Antioquia, del Tolima. Entonces permearon al país con su interpretación. Mi papá tenía una vocación de formador enorme. Recorrió los pueblos, él recogía todos los cantares de la gente y fue haciendo arreglos y haciendo composiciones. Un hombre que llegó hasta las raíces, hasta las fuentes de los autores y compositores que él quería grabar. Y él, por ejemplo, de cada departamento le gustaba escudriñar un poquito su idiosincrasia, su costumbre, ¿sí? Entonces, él, para ir engrosando más su catálogo y su conocimiento. Ellos tienen el orgullo de decir que fueron los primeros en obtener un disco de oro por ventas en Colombia. Fueron el suceso musical de los años 50, 60 hasta los 70. Darío, Eduardo y Jorge, discos de oro que les entregó Sonorú. Garzón y Collazos, entre la mitad de los años 40 hasta los años 70 eran los número 1 de Colombia. Eso en cualquier tipo de música. Se les oía en toda parte, incluso en el Pacífico, en los llanos y en la costa caribe. Con Jorge Yamil hicieron uno de los más grandes triunfos en la vida de Garzón y Collazo, que fue obtener el disco de oro. En lo que se refiere a folclore interiorano del país, el récord de ventas de esos discos jamás fue igualado. Al día de hoy, por ejemplo, que uno se pone a ver y ventas y la gente como ve en internet, la música colombiana son de los más vistos hoy día. Y ahora en la USB o venderlas por iTunes. Hice el ejercicio con un amigo de otro país, hablando justamente y entendiendo un poquito, y le dije, entremos a cualquier mercado libre, Argentina, Brasil, Perú, busquemos Garzón y Collazos y encuentras un disco ahí que se está vendiendo de Garzón y Collazos. Se volvieron la cara de Colombia en países como Venezuela, Ecuador, México, Honduras, Brasil, Chile. Eran los J Balvin y Maluma de los años 50. Ese dueto era como los chaquiros de hoy. Es donde pisaban, se llenaba. Esa era una cosa, o sea, se veía la idolatría hacia Garzón y Collazos de la gente, era que eran unos ídolos. Y ellos recorrieron el mundo llevando esa música, llenaron todo un espacio. Estuvieron en Venezuela, en Argentina, Perú, que recuerde, y en Chile. Y a mí me escribió un chileno. Me mandó $5 para que le enviara un disco de Garzón y Collazos. En los Estados Unidos, en el Carnegie Hall, los invitaban bastante, tal vez cada año, porque los colombianos los querían escuchar. Es muy diciente, llega al alma, ¿no? Ese tañido del tiple y la guitarra conjugan un sabor enorme dentro del alma de las personas que gustan de esta música. Había un gran dilema y era cómo yo grabo mi folclore si en Estados Unidos no lo conocen y no hay los instrumentos. Pues 15 años antes de que lo hicieran los Beatles, mi abuelo hace una grabación de bandolas y de una tambora que la solucionó con un tiple. Logró emular los dos golpes de la tambora, que sería el stick, la parte de la madera, y la parte del membranófono, que en una tambora sería un sonido muy retumbante. En las grabaciones de Garzón y Collazos no suena así. Él lo que hizo fue resolverlo de esta manera. El pasado lo enterré, pero de ayer ya no me acuerdo. Ellos volvieron famosos a muchos compositores, comenzando por José A. Morales y siguiendo con Jorge Villamil. Y tiene composiciones de Boyacá, del Valle del Cauca, ¿sí? De Caldas. Grabaron canciones de autores extranjeros, de Alfonso Esparza Oteo. Grabaron, por ejemplo, una canción mexicana muy tradicional,
Grabaron también de Cuti Cárdenas, mexicano. También grabaron de Enrique Cadícamo, una adaptación en el texto literario de En un pueblito español, que es de una norteamericana, de Mabel White. Gracias a la canción Espumas de Jorge Villamil, obtuvieron el privilegio de ser incluidos en la lista de los premios Billboard. Por lo menos aquí en Colombia no sabíamos del Grammy, pero se otorgaba en aquel entonces el Premio Internacional del Disco. Y la única vez que ese premio fue otorgado en Colombia fue a ellos por Espumas. Esta Espumas primero la cantaron los tolimenses y eso lo leí claro y no pasó nada. Con el respeto, porque quería mucho a los tolimenses, los conocí. Y cuando lo cantaron Garzón y Collazos fue el hit más grande, pues que... A partir de ahí fue que Jorge Villamil saltó a la fama. Y ese disco fue un boom a nivel mundial. ¿Por qué se aprendió a ver Soles Espumas? Porque el disco llegó a México. Con sus arreglos rancheros. Es una canción, unas obras muy bonitas. Yo las he escuchado y me encanta. Y son las pirámides para que los demás duetos hayan ejercido esa calidad y la sigan presentando, porque quedó como un recuerdo inolvidable de nuestra música colombiana para el mundo. Eran muy solicitados a nivel internacional. Luego de recorrer el mundo con su música, quisieron volver a Estados Unidos y les negaron la visa, a pesar de haber ido varias veces. Eso fue un shock para ellos. La colonia latina, hispanoamericana, acudía a escucharlos a ellos y a aplaudirlos. Y estuvieron en Nueva York y en varias ciudades de Estados Unidos, pero paradójicamente después les retiraron la visa. Y mi papá fue a firmar un papel allá en la embajada, yo no sé qué, y alguien le dijo, no le van a dar, le cancelaron la visa. Y mi papá me dijo, ¿por qué? Dijo, por la cancioncita esa del gringo ladrón. Entonces parece que eso tocó a ciertas personalidades gringas por aquello que en la letra dice. La gente se sorprendió cuando ellos sacaron ese tipo de canciones porque dijeron, uy, pero Garzón y Collazos, pero ellos querían, y esa de Pedro J. Ramos, y la grabaron, y se grabó el disco de larga duración con ese nombre. Ahora sí entiendo por qué y otras más. En Estados Unidos no los aceptaron por rebeldes, pero en Corea sí. Y aunque solo los soldados colombianos entendían lo que cantaban, fueron muy aplaudidos. Eso fue durante la guerra entre las dos Coreas en 1952. Seguramente para subir el ánimo y todo este tipo de cosas, entonces los invitaron a ellos a Corea, que no es aquí a la vuelta, sino bastante lejitos. Sí, ellos fueron a Corea, allá en el sitio donde estaban en guerra, y los soldados colombianos, y les rindieron un homenaje a los soldados y les cantaron nuestra música colombiana. Cuando no estaban tan abiertas las fronteras como hoy, eso tiene mucho más significado. Hemos encontrado testimonios de personas que vivieron ese momento, sus papás, entonces fue algo bastante emblemático y emotivo. ¿Cómo no? Eso fue impactante, eso fue supremamente extraordinario, noticia que nos llenó de satisfacción a todos los seguidores de Garzón y Collazos. El batallón era símbolo de la guerra, el batallón Colombia, porque fue uno de los pocos batallones de América que estuvo presente en la guerra de Corea. Y entonces Garzón y Collazos, que eran símbolo de Colombia, van y se juntan con ese otro símbolo que era ellos. Su música llegó a Rusia, pero ellos tuvieron que enterarse por la televisión, porque tampoco los dejaron entrar al país más extenso del mundo. El escándalo fue enorme en Colombia. Había que llevar una delegación deportiva y una delegación musical o cultural, ¿sí? Entonces, todo el mundo decía que fuera Garzón y Collazos. Pues no sé por qué razón no los incluyeron dentro del paquete de artistas que iban, cuando ellos tenían todo ganado. Y era como que sin redes sociales ni nada, la gente decía, oye, pero ¿cómo le están haciendo esto a Garzón y Collazos? No, tenemos que movilizarnos, hacer una protesta. Y entonces, pues, todo el mundo, todo el país saltó. ¿Cómo así? Es como si no llevaran a uno de estos artistas que ahora en boga, pero ¿cómo así que no lo llevan? La comunidad organizó un evento alrededor de Garzón y Collazos en señal de desagravio y fue supremamente concurrido.
creo que fue en el Parque Santander. Ese parque se llenó completamente y allá hasta se sacaron en hombros y toda cosa. Todo el país se volcó al Parque Santander, así de sencillo. La telegrafía se paralizó. Es un emblema en el cementerio de Ibagué San Bonifacio. Y ahí reposan juntos. Yo no sé cuántos más reposan en la misma tumba. No todo lo investigado ha sido revelado y Colombia está conociendo el expediente final de Garzón y Collazos, quienes a pesar de haber discutido y separado varias veces, siempre volvían al origen. Dejaron más de 300 canciones grabadas, todas de altísima calidad, solo a punta de tiple y guitarra y de sus voces. No había arreglistas en ese entonces, ellos mismos eran los arreglistas. Sé que hay un momento muy lindo en el Teatro Colón donde estaban participando muchísimos duetos y cuando llegan ellos, la gente hizo un aplauso de 5 minutos que no podía parar y cuando trataba de menguar, alguien le volvía a dar fuerza al aplauso y seguía el aplauso. Entonces nosotros nos sentimos muy contentos porque estamos viendo cómo Garzón y Collazos pueden ser como el equivalente de Gardel en Argentina o de Infante en México. Ustedes son el dueto más importante del país y realmente llegaron a ser el más famoso. El dueto más imitado de Colombia fue el dueto Garzón y Collazos. De ahí en adelante se forjaron una cantidad de duetos en este país. Los duetos interpretan música de Garzón y Collazos y Silva y Villalba. Nosotros, por ejemplo, del repertorio de Garzón y Collazos, yo creo que cantamos en cada presentación por lo menos el 50 o 60% de Garzón y Collazos. Yo, el dueto de Arnulfo y Hernando Los Inolvidables, estamos en vísperas de lanzar una producción con 60 canciones recordando a los maestros Garzón y Collazos y Silva y Villalba. Su música tenía que estar presente en las serenatas, fiestas familiares, reinados y los más influyentes eventos políticos y hasta presidenciales de aquel momento. Guillermo León Valencia le gustaba también el traguito. Entonces llegaron y dice Valencia, si ven aquella puerta abierta, sí, métanse ahí. Bueno, hasta luego, hasta luego. Y al ratico llegó él allá con whisky y toda cosa. Y digo, ahora sí, señora María Rosa, que es la canción de Popayán. Sí, señora María Rosa. Y ahí duraron, amanecieron. Yo pienso que todas las celebridades del momento tuvieron que pasar por Garzón y Collazos, las reinas de belleza en todos los eventos, los actores, presidentes. El presidente Ospina Pérez y doña Berta valga la pena decir que era una enamorada de mi papá, por lo que era el más joven. ¿Cómo será que hasta les tejió sacos de lana y toda la cosa? Y entonces mi papá era azul y el de Darío rojo. Definitivamente, Garzón se escribe con G de galán. Ese hombre robaba suspiros a su paso. Incluso el bastón con el que apoyaba la discapacidad de una de sus piernas lo hacía ver mucho más enigmático y sexy ante sus admiradoras. Eso sí, en toda presentación, a mi papá le resultaba una novia. Entonces yo no sé si es que era muy enamorado y de verdad tenía una novia en cada municipio, o era que me decían eso para que no parara de cantar. Las damas enamoradas de ellos. Y mi mamá celosa. Entonces, ese era el cuento de nuestro hogar. A lo largo de su carrera recibieron tantos premios que al final de sus vidas no recordaban ni cuántos eran, quién se los dio y menos en qué ciudad se los otorgaron. De México hay un trofeo muy bonito que es el Américo Vespucio, que era el más importante de ellos allá. En Cuba también, en Puerto Rico los condecoraron. Un momento muy lindo también fue unos concursos que se hacían en radio para alternar con Garzón y Collazos. Y el premio era alternar con Garzón y Collazos. De estos concursos salen los hermanos Martínez, la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina, posteriormente Silva y Villalba, que eran muy jóvenes. Su música formaba parte del pénsul académico de gran cantidad de escuelas de Colombia. Ambos, tanto Darío como mi papá, toda su vida fueron profesores. Que Darío, apoyado en sus muletas, les daba a los muchachos clases de danzas. Él fundó la Academia Luisa Calvo y luego creó la Academia Garzón y Collazos, que la tuvo durante 50 años.
Él tuvo la fortuna de que el Ministerio de Educación lo escalafonó en el primer nivel en esa época en Bellas Artes. Solo la muerte pudo poner distancia temporal entre ellos. La pareja había decidido despedirse de los escenarios en el año 1978, pero un paro cardíaco puso fin a este sueño. Ellos iban a recorrer toda Colombia despidiéndose. Ya completaban los 40 años, ya ellos decidieron despedirse. Fue impactante. Eduardo muere de un ataque cardíaco, fue repentino, realmente. Y después cuando la ambulancia se fue, mi mamá se fue en la ambulancia, nosotros con mi hermana y mis hermanos nos fuimos en un taxi al hospital militar, que era lo más cercano que había, y allá lo atendieron diligentemente. Y pues hicieron todo lo que humanamente pudieron, pero a las 10:20 no hubo más que hacer. Murió mi papá y murió el dueto. Recuerdo mucho ver a su hijo, Alfredo, con un radio escuchando a Santa Fe y a Tolima. Urgente, urgente, urgente. Acaba de fallecer en la ciudad de Bogotá Eduardo Collazos, icónico integrante del dueto Garzón y Collazos, y eso fue. Obviamente que sí, me causó mucho impacto. Precisamente haber hecho el librito en 1977 fue por el impacto que nos causó a Fernando y a mí la muerte de Eduardo Collazos. Y después en 1986 la muerte de Darío. Y veo, por ejemplo, a Pacheco compungido. Y entonces yo, pues Pacheco. O sea, la gloria pues de la televisión. Y fue un momento realmente muy duro. Inclusive hay fotos donde mi papá llora desconsolado, porque no solamente era el dueto, era su amigo, la persona con quien más había estado. Yo nunca lo había visto tan triste, tan acongojado por eso. Y él dijo, acabo de presenciar mi propia muerte. Mi padre fallece en el año 86, alcanzó a llegar unos primeros días a la clínica por una afección pulmonar y no lograron sacarlo adelante. Él fallece ahí en la clínica Tolima de Ibagué. Pero era inevitable llorar, 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 hasta que ya uno como todo, ¿no? Tiene que aceptarlo. Muy triste. Es una pérdida muy grande porque son unos artistas de los que uno sí lleva en el alma, ¿no? Ambos recibieron despedidas multitudinarias y fueron enterrados en la misma tumba, que hoy es uno de los sitios más emblemáticos de Ibagué. Yo creo que los dos entierros de ambos, de Eduardo y de Darío, fueron manifestaciones multitudinarias. El primero fue el de Eduardo Collazos. Se volcó todo Ibagué y venía gente de muchos pueblos a eso. Lo mismo cuando Darío. Aquí a Eduardo lo llevaron en un carro de bomberos desde Bogotá a Ibagué. Pasaba por todos los municipios y les tocaba parar porque la gente salía ya a querer tocar, a saludar o lo que fuera. Y además que fue muchísimo el respaldo del pueblo para venir a decirnos que lo sentían mucho. Recibieron a Garzón y Collazos, o sea, fueron sus hijos ilustres, y la concha acústica de Garzón y Collazos, que afortunadamente mi papá alcanzó a inaugurar en noviembre del año 85. Allá se presentó con mi hermano. Lógicamente es un homenaje a ellos que le debía más homenajes el Tolima a esos grandes. Están las imágenes de ellos. En la tumba, copiaron sobre la tumba las firmas grandes de ellos. Hermosísimo. Eso no le ocurre a nadie. Es un emblema en el cementerio de Ibagué San Bonifacio. Y ahí reposan juntos. Yo no sé cuántos más
reposen en la misma tumba. Pero esto es algo memorable. Lo que hoy en día es el Festival Nacional de Música surgió cuando Doris Morera organizó una serenata a la tumba de Darío Garzón y Eduardo Collazos, que está en el San Bonifacio, cementerio. Lo cierto es que me animé tanto con esa serenata, era llevarle a las 10 de la mañana una serenata al cementerio donde está Garzón y Collazos. Y eso se convirtió en un desfile de duetos, tríos, absolutamente lo más grandioso de la música de toda esta zona. La Fundación Musical de Colombia lucha por hacer que su música siga viva. Lleva 39 años rindiéndole tributo a su gran aporte al país, sembrando en las nuevas generaciones el amor por el arte. Todo lo que hacemos nosotros en la Fundación es siempre siguiendo como la huella de ellos. Y por eso el concurso de duetos es lo que te digo. Se conserva de una manera, defendemos ese dueto, que hoy en día los duetos es increíble ver la gente joven haciendo música colombiana. Y siguen otras agrupaciones, siguen duetos de muy buena calidad que continúan ese trabajo que marcaron Garzón y Collazos. Hay muchos duetos y especialmente nos da alegría de ver que duetos de personas muy jóvenes que pudieran incursionar en otros géneros musicales, pues están cantando música colombiana. Y aquí, les quiero contar, aquí en la coral, nosotros todos los años hacemos un pequeño homenaje a ellos. Sí, es el mismo. Nosotros pretendemos mantener vigente la expresión interpretativa del dueto Garzón y Collazos. Cantamos todas sus canciones. Como tengo el mismo timbre de voz, es por los mismos tonos. Yo les quiero decir a todas las generaciones que deben de examinar y disfrutar la música de Garzón y Collazos, que es un tesoro nacional que seguiremos escuchando por la eternidad. La Fundación Musical de Colombia, a cargo de doña Doris Morera, lleva 30 ediciones del concurso Príncipe de la Canción en honor precisamente a Garzón y Collazos. Y este certamen es considerado patrimonio cultural y artístico de la nación. Así que el dueto sigue vigente. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Feliz inicio de semana.